Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. El tema de hoy lo he titulado El celo de Jesús. Está basado en el Evangelio de Juan 2, del 11 al 25. Dice la palabra del Señor que después de que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, que se llevaba a cabo el día 14 de Nisán, y era obligatorio para todo varón que viviera a menos de 25 kilómetros de Jerusalén que asistiera. Pero los judíos piadosos procuraban ir, aunque vivieran más lejos. Nazaret y Capernaum están a más de 100 kilómetros de distancia. Bueno, nos dice Juan 2:13, y subió Jesús a Jerusalén, subió con sus discípulos rumbo al templo. El templo en Jerusalén era considerada la casa de Jehová porque era el centro de oración y de adoración también. Ahí acudía el pueblo a la oración y a la adoración. Herodes el Grande, descendiente de Saúl, a quien Roma declaró rey de los judíos, reconstruyó el templo de Salomón, que había sido también reconstruido por Zorobabel, y lo dejó en algunas partes más grande y más glorioso para congraciarse con los judíos. Al llegar Jesús con sus discípulos, dice el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, todos haciendo negocio con la complicidad de las autoridades del templo. Los fariseos eran muy celosos de cumplir las tradiciones, pero en este asunto nunca dijeron nada. Son mencionados en Lucas 16:14 como avaros, amantes del dinero. Jesús les dijo en una ocasión: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Toda autoridad religiosa pasó por alto la santidad del lugar de oración y adoración, lugar donde oraban y adoraban los gentiles. Por eso la reacción de Jesús ante esa profanación del templo fue una indignación espontánea, violenta, lo que él experimentó. Veamos el texto bíblico. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En Marcos 11:17, él nos comparte que Jesús añadió algo más a lo que dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, confirmando lo que dice Isaías 56:7. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es que el propósito del templo era ser una casa de oración para todos los pueblos. Era un lugar de encuentro con Dios, quien prometió aceptar los holocaustos y sacrificios. Escoger y preparar los animales anticipadamente como ofrenda para el sacrificio, que era una parte de la oración
que el pueblo tributaba a Dios. Y fue intolerable para Jesús ver que los sacerdotes desaprobaban injustamente las ofrendas que los peregrinos llevaban por causa de supuestas imperfecciones para que les compraran a los vendedores del templo. Rechazaban ante los ojos de Dios parte de la adoración y ofrenda que las personas habían dispuesto. Eran más importantes sus convenencieros negocios. A esta festividad llegaban israelitas de todas las naciones. El templo tenía varios atrios que conducían hasta el lugar santísimo. El primero era el atrio de los gentiles, el único lugar donde a ellos se les permitía buscar a Dios y adorar. Más allá les estaba prohibido. Después seguía el atrio de las mujeres, después el de los varones israelitas y por último el de los sacerdotes. La reacción de Jesús hizo que sus discípulos vieran que se estaba cumpliendo lo que dijo David en el Salmo 69:9, que dice: porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Su celo no fue de labios hacia afuera. Había enojo al ver la irreverencia, la falta de respeto, la deshonra hacia la santidad y la gloria del Padre Celestial. Para él fue inaceptable que el lugar santo, ese lugar de adoración, lo hubieran mancillado y convertido en un tianguis, con la complicidad, claro, de los líderes religiosos. Los comerciantes y cambistas participaban de las ceremonias, no cabe duda, pero su corazón se había corrompido por la codicia que era cubierta con la religiosidad. Dios aborrece el pecado y el Señor Jesús nos lo muestra. Me parece acorde a este pasaje lo que dijera el Señor Jesús en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y los judíos que no veían a Jesús como el Mesías, respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Supongo que lo dijeron muy enojados. Respondió Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero Jesús, vamos a seguir con los versículos del 18 al 22, que dice: pero Jesús no hablaba de ese templo construido con piedras y otros materiales, sino de su cuerpo. ¿Cómo podían entender que Jesús era más grande que el mismo templo? Aún para sus discípulos, esas palabras cobraron sentido hasta que Él resucitó. El Señor Jesús ya revelaba que su venida y muerte pondrían fin a todo ese sistema organizado de culto a Dios a través de un ritual de incienso y sacrificio, a través de animales ofrecidos por sacerdotes, como hasta entonces. Nadie sabía aún que Jesús establecería un culto espiritual, ni que Él era el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Tampoco que al resucitar el Señor nos enviaría su Espíritu Santo
quien nos guiaría a toda verdad y que habitaría en los que nacieran de nuevo, de agua y del Espíritu. En los últimos versículos 23 al 25, el apóstol Juan nos dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuestra naturaleza humana es complicada. A veces creemos que nos conocemos a nosotros mismos o que sabemos cómo somos, pero no es así. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Pero ahí estaba Jesús, quien era la manifestación de Dios, mostrando su amor, su autoridad y poder con las señales que hacía, mostrándolo con sus palabras y con su presencia. Dice el texto que Jesús no se fiaba de la gente porque conocía sus corazones, algunos sinceros y otros convenencieros. Hay personas que dicen que siguen a Cristo, pero se guían por sus emociones. Solamente importan lo que sienten. Si algo no les parece que es emocionante, se desaniman. Si algo no les gusta o los incomoda, manifiestan su hipocresía. Nadie puede identificar la maldad a primera vista sin discernimiento. El Señor Jesús discernía y sabía quién creía en Él, quién era sincero. Miren, la fe firme se reconoce porque las personas, a pesar de cualquier circunstancia o de las pruebas que se les presenten en su vida, son fieles hasta la muerte. Ojalá que así seas tú. Dios sí conoce lo que hay en el corazón de cada persona. La Biblia nos menciona a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, que con una actitud irreverente ellos quisieron innovar. Dice Levítico 10 del 1 al 2. Dice, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, así lo convirtieron en un fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Así de importante es reconocer la santidad de Dios. Mientras algo tan crucial como la santidad de Dios no se comprenda, o mientras ignoremos o hagamos caso omiso de la rebelión constante del ser humano que se manifiesta tratando de imponer sus deseos, su propio estilo, su voluntad, en el terreno espiritual, no será posible reconocer la madurez, porque la madurez es obediencia y sumisión a lo que Dios ya ha establecido. Fíjate, Jehová Dios le ordenó a Moisés detalladamente todo lo que él debía hacer en cuanto a la consagración de los sacerdotes. Y en Éxodo 29, 35 al 44, Aarón y sus hijos fueron consagrados por Moisés. Esa consagración duró 7 días. El versículo 37 enfatiza la santidad de Dios. Dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo.
Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Dios necesita un lugar santo, un lugar limpio. Espiritualmente, todo tiene que ser apartado para Dios, para que Él se manifieste. Si como cristianos somos templo del Espíritu Santo, nuestra mente, corazón y nuestro cuerpo tienen que ser mantenidos como Cristo Jesús los dejó al santificarlos, limpios de toda maldad. Después, el capítulo 39 nos muestra que no había ignorantes, porque claramente comienza diciendo, no ofrecerás sobre él incienso extraño. Esta experiencia que vivió Aarón con sus hijos desobedientes, nos enseña que no le corresponde al hombre establecer estilos de alabanza y adoración sin ofender a Dios. En ocasiones, a algunos cristianos en las iglesias les resulta fácil decir, hagamos un culto de pura alabanza, aunque no haya predicación, sin conocer los propósitos de Dios para el hombre. No tomemos a la ligera la santidad. Es verdad, como dicen algunos, que Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, que nos perdonó, nos justificó y santificó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Pero esto no es un boleto de entrada al reino de los cielos. No es un boleto que debamos tener a la mano y presentárselo a Dios Padre y decirle, aquí está mi boleto de entrada, porque Cristo Jesús ya lo hizo todo por mí. No. Las palabras están respaldadas por el arrepentimiento y por el nuevo nacimiento, por aborrecer lo que Dios aborrece, por no ser neutrales, como se acostumbra en este tiempo. Dios conoce los motivos de cada uno de nosotros. Cuando vamos al templo, ¿a qué vamos? Algunos irán a buscar su presencia, a darle gloria, a darle honra. Otros, a socializar, para buscar amigos, amigas, novios o novias, y no faltan los que buscan vender algo. Dios lo sabe todo. Berkeley cita a Unamuno que dijo, todos somos un sueño y una idea de Dios, para decir que aunque casi nada nos podemos comparar con Jesús, no fue el único que vino a este mundo para cumplir el propósito divino. Y lo dijo para motivar a los cristianos para que nadie se enfoque en sus propios deseos, en sus propios gustos, sino en el propósito por el cual estamos en este mundo y fuimos llamados por Él. Porque así fue la vida de Jesús. Siempre hizo la voluntad del Padre. Su misión era buscar y salvar lo que se había perdido y vivió hasta cumplirla completamente. Cuando acudamos al templo y nos presentemos ante la presencia de Dios para alabar, para adorarlo, para bendecir su santo nombre, hagámoslo con temor reverente, conforme a su palabra que dice, mi santuario tendréis en reverencia, porque así nos lo recuerda la palabra de Dios. Y voy a citar otro versículo que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cristo es la puerta por donde deben entrar las ovejas al reino de los cielos, y su reino es inconmovible, nos dice la Biblia.
Las ovejas representan la sumisión. Cada una forma parte de un rebaño, de un cuerpo, que en conjunto representa el cuerpo de Cristo. Es aquí, en la tierra, donde aprendemos a vivir bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Es aquí donde aprendemos a ser obedientes a su voluntad, no a la nuestra. Donde recibimos el alimento espiritual que Dios nos envía por medio de un pastor, a quien tampoco escogimos. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué tranquilidad! ¡Qué descanso! Poder cumplir con lo que Dios nos pide y así saber que somos aceptos a sus ojos y ante su presencia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerda que para Jesús es importante la santidad del templo. Este templo que es nuestro cuerpo, para que Cristo pueda habitar en él. Y Dios te bendiga.